Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo conversatorio de Convergencia Liberal. Les recuerdo que Convergencia Liberal es un grupo que busca promover la convergencia de las ideas liberales y así poder potenciarlas e influir idealmente en el desarrollo del país. Hemos visto distintos temas y estamos abiertos a reflexionar sobre política, economía, el contexto social, y para eso hemos realizado una serie de conversatorios. Participamos hace un tiempo atrás hablando un poco sobre la data y el uso de la información. Hace 2 semanas estuvimos hablando de un tema que nos importa mucho, que es sobre la recuperación económica con Esteban Yadrisic y Patricio Arrau. Y la verdad es que hoy día, a pesar de que la pandemia es lo que nos afecta, vemos que hay voces de distintas partes transversalmente, ¿no es cierto?, que nos han dicho que si nos vamos a reactivar, que lo hagamos de una forma sostenible. De hecho, más de 1.500 personas y 600 instituciones han firmado una declaración pública para que nos reactivemos sosteniblemente. A esta se han adherido representantes del mundo empresarial, público, científico, medioambiental, de la sociedad civil y de la ciudadanía en general. Es por eso que hoy día invitamos a 2 personas expertas en estos temas para dar una mirada a lo que es la reactivación sostenible, para ver cuáles son las alternativas que tenemos hoy día en el país y cuál es la relevancia que además tiene para poder tener una sostenibilidad en nuestro país. Estamos con Mónica Gasmuri y Pablo Pastene. Buenas tardes, Mónica, Pablo, ¿cómo están? Hola Macarena, bien, muchas gracias por Hola, la invitación. hola Macarena, ¿cómo estás? Bien, gracias. Les cuento que Mónica Gasmuri, ella estudió comunicación social con mención en relaciones públicas, es diplomada en comunicación estratégica y marketing gerencial, es gerente de la Asociación Nacional de Eficiencia Energética NESCO Chile y además es emprendedora y asesora a pymes ligadas a innovación y medio ambiente. Impulsó la primera Feria Laboral Energía más Mujer, entre otras causas, y ha sido jurado AONI, el premio más importante de innovación en Chile. En tanto, Pablo Pastén es ingeniero civil mecánico, especializado en energía solar, fue director de energía solar de la Fundación Chile y es miembro del directorio CESOL, Gremio Solar, Fotovoltaico y Térmico, y es académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias nuevamente porque están hoy día con nosotros. Bueno, estamos hablando sobre una recuperación sostenible, ¿no es cierto? Pero tenemos que partir, por lo tanto, haciendo la pregunta, ¿qué es una recuperación sostenible? No sé, Mónica, si tú nos podrás ayudar. Sí, sin duda. Mira, para entrar en materia, agradezco el espacio, porque muchas veces efectivamente se habla de energía, y es un ámbito muy, muy, muy grande, y hoy día, justamente, al hablar de eficiencia energética y energía solar de autoconsumo, nos vamos a referir a dos herramientas muy fundamentales para justamente la recuperación sostenible, pero desde la perspectiva desde el consumo. ¿Verdad? Todos somos de alguna forma consumidores en nuestras casas, en nuestra industria, en nuestros negocios, etc. Y básicamente los objetivos de desarrollo sostenibles que están impulsados por Naciones Unidas hablan mucho, ¿cierto?, en general de varios temas, pero todos tienen algún impacto en términos de lo social, el beneficio económico y, por supuesto, ambiental. Y hay 17 objetivos de desarrollo sostenible, a los cuales Chile obviamente da cuenta de ello y ha ratificado y se ha comprometido. Eso no solamente a nivel de la ODS, que es algo bastante universal, sino que también en los compromisos nacionales determinados, o la NDC, que hace poco actualizó y ratificó nuevamente. ¿Por qué es tan importante para Chile hacer un desarrollo sostenible? Porque justamente Chile cumple con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad que tiene, que en el fondo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha concluido. Eso básicamente tiene que ver con nuestro clima, con nuestra forma, nuestra geografía,
por la dependencia, ¿cierto?, que tenemos con el resto del mundo. En definitiva, tiene muchas consideraciones de ese tipo, que son muy, muy vulnerables, y en términos de salud, la OMS había considerado, antes incluso de la pandemia y de la crisis social de octubre incluso, se estimaban en 4.000 chilenos que mueren al año por problemas derivados de la mala calidad del aire. Por lo tanto, Chile, sin duda, tiene que hacer cambios sostenibles y muy, muy, muy radicales. Y para conectarlos un poco con el tema que hoy día nos convoca, quisiera de alguna manera también poder definirles qué es la eficiencia energética, porque a veces hay gente que ya está empezando a sonar que lo han escuchado un par de veces, pero no es tan popular porque no se ve. Yo le decía a la Macarena la otra vez, la eficiencia energética no se ve, otra gente dice que no es sexy, pero la verdad es que aunque no se vea, sí se siente. Se siente cuando hay una buena eficiencia energética porque hay comodidad y confort para las personas, pero cuando no hay eficiencia energética, la verdad es que se siente, la gente pasa frío. Muchos chilenos pasamos frío y en la medida de las posibilidades socioeconómicas, ¿cierto?, se abrigan más que otros. Pero ¿cómo se define? Básicamente, algunos se refieren a ella como la fuente de energía más limpia, segura y económica. Otros lo simplifican como el uso inteligente de la energía. Otros hablan de la optimización de los recursos, que es la mejor energía la que no se usa. Hoy por hoy creemos que es una acción climática efectiva. Y según la Agencia Internacional de Eficiencia Energética, la define de una manera súper, súper contingente y justamente que tiene que ver con el tema que estamos abordando. Dice, es el primer combustible de un sistema energético global sostenible. Entonces, ahí un poco responde y va introduciendo la materia que estamos hablando. Y en definitiva, la eficiencia energética tiene un triple beneficio: social, económico y ambiental, con cero impacto o externalidades negativas. Y eso es muy, muy, muy importante. Así que, si quieres, puedo entrar en materia, les puedo compartir algunas gráficas, bueno, tú me dices. Sí, creo que sería interesante saber por qué hacemos esta relación y por qué hoy día estamos hablando de eficiencia energética, porque normalmente uno dice, bueno, reactivación sostenible, y incluso habíamos conversado un poquito con Mónica y hablábamos, todo el mundo piensa reactivación sostenible, cómo se genera la energía, ¿no es cierto? Y hablamos, tenemos que cambiar la forma en que generalmente se ha generado esta energía, sacar el carbón, ¿no es cierto? Las RNC están como de moda, las modelos, ¿no es cierto?, de los últimos años. Pero de eficiencia energética se habla poco, y hoy día estamos enfocando mucho este conversatorio en ello. Entonces yo creo que es importante que nos cuentes por qué es tan relevante. Mira, acá les voy a mostrar un plano. Esta imagen que ven acá, me gustaría que todos los chilenos lo pudieran observar. Esta es la realidad de la energía que tenemos en Chile. Esto es lo que nosotros consumimos. Si se fijan en la parte izquierda, vemos todas las energías que tenemos: petróleo crudo, carbón, gas natural, energía hídrica, solar, energía eólica, térmica, biogás, etc. Pero en general, si te fijas, todas esas energías, que son energías primarias, se procesan y son todas de origen fósil y contaminan, se queman. De alguna forma hacen combustión, la mayoría. Y todas estas energías después siguen su proceso, ¿cierto? Y llegan al consumidor, ya sea transporte, el sector industrial, el sector comercial, público, residencial, el autoconsumo también, y hay un no energético que después les puedo explicar, pero en definitiva, esa es la situación. Tenemos una gran cantidad de energías que no necesariamente se producen acá en Chile, por el contrario, dependemos de la importación de estos crudos, ¿cierto? Y para hacer doble clic, les comparto esto. Ahí también el sector transporte, industrial, residencial, comercial y público tienen igual porcentajes importantes de utilización de combustibles fósiles. Por lo tanto, si tú ves la torta, te das cuenta que efectivamente el consumo mayoritario en el país es térmico, o sea, combustible, se quema para producir calor.
en diferentes procesos, incluso para calefacción, pero en general el uso es térmico y solo el 22% es eléctrico. ¿Ah? Y es importante saber que incluso en ese porcentaje eléctrico también está producido por alrededor de un 44% con energías fósiles, ¿ah? Importadas. Entonces, así, por ejemplo, también tenemos un gráfico que demuestra que si no hacemos eficiencia energética es como ganar plata y gastarla. ¿Ah? De alguna manera eso se ve en todos los gráficos, hay un acople del PIB con respecto al uso de energía, a diferencia de lo que hacen los países de la OCDE, donde van introduciendo cada vez más eficiencia energética y renovables, entonces eso obviamente disminuye. Y acá tenemos el origen de nuestra conversación, yo creo que la problemática principal y donde se cruza con los objetivos de desarrollo sostenible, y tiene que ver con que todos los sectores consumidores de energía también producen emisiones. Entonces ahí te puedes fijar, la industria tiene un 14% de responsabilidad en la generación de emisiones, transporte un 24%, el sector eléctrico un 32%, la edificación un 7%, y en definitiva el sector de energía en sí misma representa el 80% de producción de emisiones de CO2. Y eso es muy grave, no solamente porque al futuro las finanzas van a estar invertidas en energía limpia, sino que también es una amenaza para la salud nuestra. Y al lado derecho les muestro el último gráfico, que básicamente lo que dice la Agencia Internacional de Energía es que, en definitiva, todo lo que podemos revertir, ¿cómo se puede revertir? ¿Cómo bajamos esas emisiones? Y tiene que ver con que las emisiones a nivel global corresponden a 44% gracias a la eficiencia energética, un 36% energías renovables, y así sucesivamente. Entonces, por eso lo importante de esta conversación hoy día, de que estemos hablando con Pablo de eficiencia energética y energía solar de autoconsumo. Esa es como la introducción, Macarena. Gracias, Mónica. Entonces, bueno, tú estabas diciendo ahí, mencionaste lo que es el autoconsumo, ¿no es cierto? Si es que queremos mejorar nuestra sostenibilidad, si estamos hablando de eficiencia energética, estarían un poco ligados. ¿Cómo, Pablo, es que nos ayuda para la eficiencia energética entonces es la generación de energía solar para el autoconsumo? Gracias por la pregunta, Macarena. En primer lugar, y tomando lo que decía Mónica, si lo pensamos a nivel de pequeña escala, tanto en los hogares como en las industrias, comercio, lo primero que hay que hacer es tratar de consumir la energía eficientemente. La energía antiguamente no representaba un gran costo, principalmente en la industria, pero hoy día sí lo representa. Y también a nivel domiciliario ya vemos que las cuentas eléctricas, ¿no es cierto?, empiezan a tomar un cierto nivel de importancia, igual que la cuenta, ¿no es cierto?, del combustible, que principalmente es gas, ¿no es cierto?, sea natural o licuado. Entonces, primero hay que hacer las medidas de eficiencia energética, porque toda la energía que yo, ¿no es cierto?, utilice mal, de alguna forma la estoy despilfarrando, y como decía Mónica, estar botando el dinero, en otras palabras, como tener un hoyo en el bolsillo o en la billetera. ¿Ah? Así que eso es lo primero. Ahora, respecto a cómo sumar o cómo combinar el uso de la energía solar de pequeña escala y combinarla con la reactivación económica que tenemos, ¿no es cierto?, post-COVID, uno lo puede enfocar de dos puntos de vista, perdón, de muchos puntos de vista, pero yo lo voy a tomar solamente de dos principalmente. Uno que ya Mónica de alguna forma lo introdujo, que es cada vez que incorporo energía solar estoy dejando de quemar combustible fósil, porque principalmente tanto la electricidad como el agua caliente y la cocción de alimentos en nuestras casas principalmente está con algo que estamos quemando. Y estamos entonces aportando al calentamiento global, pero más importante yo creo es aportando a la contaminación de las ciudades. Chile, ¿no es cierto?, ya salió, y una ciudad de Chile ha salido, ¿no es cierto?, como la ciudad más contaminada del mundo.
y tenemos muchas otras ciudades con altos niveles de contaminación, igual que Temuco. Así que antes voy a introducir también unas cifras para poder entrar en tema y después ya las podemos compartir y también, por favor, todas las preguntas del chat que hagan por el chat, ¿no es cierto?, nos pueden ir ayudando para que esto sea más una conversación que simplemente una conversación unilateral. Entonces me voy a referir... Sí, voy a aprovechar de contarles a la gente que el chat está abierto, así que las dudas que tengan y las preguntas las pueden ir poniendo por ahí. Ya. Vamos entonces. Entonces, en primer lugar, ¿qué ha pasado con la energía solar? La energía solar está sufriendo algo que se da en muy pocas industrias, es que a nivel mundial está teniendo un crecimiento exponencial. Yo estoy del año 87 metido en la industria solar, antes era mucho más solar térmica, la fotovoltaica era una utopía, se instalaban por ahí en algunas zonas aisladas, pero en los últimos 10 años hemos visto que todos los años a nivel global se bate el récord, excepto la crisis del 2011 que hubo a nivel global, pero un año 8, al otro 17, 31, 30, 37, 40, esto es lo que cada año se está instalando. Y cuando ya en esta época ya decía, ya perfecto, ya 40 gigawatts nuevos que se instalaron en el mundo, ya ahora sí que parece que el récord y hasta aquí no ha llegado. Y al año siguiente 50, el 2015 lo mismo, decíamos lo mismo, así, oye, ahora sí que ya parece que es cierto que hasta aquí no ha llegado, porque ya es demasiado 50, y al año siguiente 77, y así, estamos creciendo a tasas crecientes. Cuando ya pasamos los 100, también dijo 100 ya, y después hubo 103, y después el año pasado 115. Entonces, todos los años, este año las conversaciones son las mismas, es decir, no, con el COVID seguro que va a bajar la instalación de sistemas solares a nivel global, es muy probable, pero capaz que nuevamente nos sorprenda, porque esta industria está creciendo de una forma impresionante. ¿Y qué es lo interesante para asociarlo a la reactivación económica nacional? Es que, de alguna forma, de los 11 millones de personas que trabajan en el mundo de las renovables a nivel global, aproximadamente 4,5 millones de personas trabajan en la solar fotovoltaica, principalmente, porque las otras muy poco. Y se estima que se va a cuadruplicar y vamos a llegar a 43 millones de personas trabajando en esta industria a nivel global en el 2050. Entonces, eso es un impacto en el empleo gigantesco. ¿Qué pasa ahora si lo llevamos a la pequeña escala? Nosotros en Chile tenemos, ¿no es cierto?, somos líderes en Latinoamérica con la instalación de grandes plantas ya por varios años, desde el año 2016 en adelante, que hemos liderando el año 2017, el año 2018, somos más grandes que México y Brasil juntos, cuando esos dos países son mucho más grandes que Chile. Chile en plantas solares grandes es más grande que esos dos países juntos. Pero esas grandes plantas tienen mucha industrialización, tanto en la instalación como en la operación. Muchas plantas, de hecho hay unas plantas aquí cercanas a Santiago que se monitorean desde Estados Unidos. Hay una central allá y hay otra en Copiapó también que se monitorean desde Estados Unidos. Entonces, hay distintas empresas globales que tienen sus centros de monitoreo y operación en distintas partes del mundo y así monitorea estas grandes plantas solares. Y por lo tanto también necesita muy poco mano de obra, todo muy automatizado. A nivel de pequeña escala, estoy hablando a nivel de casas, negocios, comercios y pequeñas industrias, la mayor cantidad de gente trabaja en ese sector. México, por ejemplo, está pronosticando que va a tener 20 gigawatts instalados de generación distribuida el año 2030 y va a tener 1 millón de personas trabajando en ese sector. ¿Se imaginan sumar un décimo? Nosotros somos un décimo de México, 100.000 puestos de trabajo en Chile, haciendo la equivalencia en tamaño de país. Estados Unidos también. Lamentablemente no tenemos cifras exactas de Chile. Chile, la generación distribuida recién está despegando, por lo tanto, si tuviéramos algo de estadísticas también no sería muy representativa. También en
entre residencial y comercial, non-residential, hay, ¿no es cierto?, casi un 81% de los trabajadores de la industria solar, ¿ya?, de estos 250.000 trabajadores aproximadamente, el 81% trabaja en esta pequeña escala, o llamémosla generación distribuida a nivel de autoconsumo. Y solamente un 19%, perdón, trabajan en lo que son plantas de gran escala. Entonces, aquí está lo interesante, porque a medida que, ¿no es cierto?, vayamos creciendo en autoconsumo solar, como les decía, residencial, comercial y de pequeña industria, se va a absorber, ¿no es cierto?, la cesantía, porque se van a crear puestos de trabajo, y lo más interesante, que son puestos de trabajo calificados. No cualquier persona puede instalar estos sistemas, entonces se necesita una calificación, y por lo tanto, ese nivel de ingreso, ¿no es cierto?, va a ser acorde a un nivel calificado, por lo tanto son empleos de buena calidad. Y para ir cerrando un poco, algunos datos prácticos, ¿no es cierto?, ¿qué son los sistemas solares? Los sistemas solares, y por eso generan empleo, son los típicos módulos o paneles, ¿no es cierto?, que se instalan en un techo de una casa, en una parte mirando al sol, que además tiene conexiones eléctricas, tiene algunos componentes eléctricos como un inversor, después tiene un medidor bidireccional y un tablero eléctrico de protecciones, y eso se conecta a la casa, y cuando hay sol, la casa consume la electricidad de los paneles. En la noche, cuando no hay sol, saca la electricidad de la red y la inyecta, ¿no es cierto?, y se consume en la casa. Y si no hay nadie en la casa, estos paneles lo que hacen, generan electricidad y lo envían a la red y lo puede consumir el vecino o alguien un poco más lejos. No, es muy simple eso. Quiero ponerle aquí un ejemplo y por suerte no soy de los que en casa herrero cuchillo palo. Estas son fotos de mi casa. Yo instalé un sistema solar de 10 paneles. También, si se fijan, tengo termopaneles porque hice una remodelación en la casa y lo primero que pensé fue en termopaneles, que obviamente es la eficiencia energética, lo que me permite estar hoy día sin calefacción, porque hubo sol, no necesito calefaccionar la casa con ningún tipo de energía. Así que, como les decía, primero eficiencia energética, después tengo 10 paneles que aquí tengo el gráfico, este es el mes de febrero, porque los conecté a finales de febrero. Este es marzo, abril, mayo, junio. Obviamente junio es el mes más malo porque aparte que hay menos horas de sol, también hay días de lluvia. Y ya en julio empezó a repuntar y esto es los días de agosto. Y este es el día de hoy, hasta las 4 de la tarde, que llevaba 10,4 kilowatts generados. Ayer generó 12. Y yo en mi casa no gasto más de 7 y en algunas veces 8 kilowatts. Es decir, en esta fecha, que es invierno, pleno invierno, en un día de sol, mi sistema solar genera más electricidad de la que consumo. Obviamente no tengo ninguna ampolleta LED, perdón, ninguna ampolleta incandescente, ni fluorescente compacto, todo lo cambié a LED de tal manera de, ¿no es cierto?, consumir la menos cantidad de electricidad posible. Eso implica que yo la última cuenta de electricidad que pagué a la distribuidora eléctrica fue en febrero. Y fueron 9.700 pesos. Y de ahí en adelante no he pagado más electricidad. Y ahora vienen días mejores con más sol, así que lo más probable es que, ¿no es cierto?, las cuentas sigan saliendo cero, o de todas maneras en verano voy a tener un excedente de electricidad a cuenta mía, que hoy día el nuevo reglamento que va a salir de Net Billing, ese que ya salió, perdón, va a hacer que la empresa distribuidora o me devuelva el dinero, me pague, o si es que yo adquiero otra propiedad, pueda netear el consumo eléctrico de esa propiedad. Así que si tuviera otra propiedad, yo podría abastecer esa propiedad con la electricidad que produce de mi sistema solar de mi casa. Yo estoy ubicado en Las Condes, cerca de la estación Los Dominicos. Pero también hay algo súper importante, que también es gran consumidor de energía, y Mónica lo decía ahí, que es calor. También para autoconsumo existen los solares térmicos, que en este caso calientan agua. Nuevamente pongo foto de mi casa.
foto de mi casa, yo tengo 3 colectores de 2 metros cuadrados cada uno, nada sofisticado, los hice con un maestro de Quilpué, no son los de alta tecnología, son muy eficaces, muy robustos, pero no es lo más eficiente porque no me interesa lo más eficiente. Después les puedo explicar por qué, si es que a alguien le interesa saber. Y esto lo que hace es calientan agua y la acumula en un estanque. Nuevamente, yo tengo un estanque que es un termoeléctrico que en algunos días de lluvia lo he tenido que enchufar porque obviamente no había sol y no podía tener agua caliente. Pero ya nuevamente, todo este mes de agosto no he tenido que conectarlo a la red, sino porque no, eliminé el califón para no quemar combustible. Y por lo tanto, entonces, en todo este mes de agosto, con los días de sol que ha habido, somos 4 personas en la casa, yo soy el único hombre, son 3 mujeres, las duchas no son cortas, y aunque tengo duchas eficientes también, que consumen poca cantidad de agua, con una chaya decente, ese es otro ámbito de la eficiencia energética, pero que me ha permitido tener agua caliente con puro sol. Bueno, y finalmente tengo un sistema solar también para calentar la piscina, ya también inauguramos la temporada de piscina porque ya está empezando a hacer calor. Y bueno, simplemente uno lo puede hacer también para industrias. Esta es una agroindustria que está cerca de Yayay, donde se ponen los paneles arriba del techo y después los trabajadores tienen agua caliente todos los días. O una casa también que queda adecuada arquitectónicamente. Pablo, entonces te tengo que preguntar por qué no instalas el más eficiente. Ya, te lo respondo. Lo que pasa es que Chile tiene una raya solar y en verano un panel eficiente calienta demasiada agua. Entonces puede haber sobrecalentamiento. Por lo tanto, yo prefiero un panel que alcance menos temperatura y por lo tanto me puedo ahorrar algún problema sobre calentamiento. Porque si bien la energía solar fotovoltaica es menos eficiente que la solar térmica tiene algo más de cuidado. ¿Por qué? Porque hay líquidos calientes circulando. Ahora, no es más complejo que el radiador del auto tuyo. Oye, Pablo, perdona, ¿y qué temperatura puede alcanzar el agua mediante este sistema? O sea, por ejemplo, en invierno, porque claro, me imagino que dependiendo también un poco la época, ¿o no influye? No, claro. En esta época yo estoy llegando a los 55 grados en el termo todos los días. Tengo un termo de 300 litros. Y algunos días he llegado a 60. Y en verano podría llegar a 80. Pero estas cosas tienen un controlador electrónico, una cajita chica, que no son caras, cuestan 50.000 pesos, que es la que comanda todo, tiene sensores de temperatura acá arriba, tiene un sensor de temperatura acá abajo, tiene una bombita. Entonces, ¿qué se hace? Que se puede programar, pero nunca va a calentar el agua del termo más de 80 grados porque es peligroso. Ok. Pero es algo común de que si uno no usa el agua, sobre todo en verano, va a haber mucho calor aquí arriba en esta parte de los colectores. Entonces, para el sol de Chile no se necesita. Bien, pues les dejo compartir. Gracias, Pablo. Y porque, bueno, Pablo nos mencionaba, ¿no es cierto?, ya la aislación térmica, nos hablaba sobre las ampolletas, nos hablaba incluso de estas duchas eficientes como Chaya. En el fondo, ¿por qué no nos cuentas, Mónica, qué es lo que hoy día existe disponible, cuál es la tecnología que hoy día a la cual podemos acceder y qué es lo que deberíamos estar haciendo finalmente todas nuestras casas? Bueno, a nivel de hogares, la verdad, hay bastantes soluciones. De hecho, estaba revisando hace unos días un estudio que hizo la Cámara Chilena de la Construcción con las eléctricas, con AGN, que es la Asociación de Gas Natural, y otras instituciones. Y claro, es un poco lo que hablábamos, ¿no? En términos de residencial, también hay una gran, enorme cantidad de hogares donde, por supuesto, todavía usan calefón, usan leña, gas, parafina y pellets, o sea, todavía muy contaminantes. Entonces, en el hogar de partida, para poder ir entrando antes de empezar a tomar decisiones
como decía Pablo, de introducir la energía más limpia, conviene que el hogar lo hagamos lo más eficientemente posible, ¿cierto? Y eso parte con aislación térmica, con uso de iluminación eficiente, uso de artefactos eficientes, por supuesto, y la calefacción eficiente. Hay equipos que están mucho más, ¿cómo se llama?, preparados justamente para dar un mayor confort, y estamos hablando de que, en general, el calor de los hogares se filtra por lugares que ni siquiera te lo imaginas, por los bordes de las ventanas, esquinas, techo, piso, hay mucho escape del calor, entonces la idea es ir empezando a aislar. Pero por otro lado, también hay soluciones desde el inicio, desde el diseño. Hay casas que ya están entrando, o entraron directamente en el mercado nacional, que son casas eficientes. ¿Ah? Entonces ahí ya hay algunas opciones, y para las construcciones ya están construidas, por supuesto están estas otras soluciones que ya les comentaba, como aislación en techo, paredes y suelo. ¿Ah? Eso a grosso modo. Y las ventanas, por supuesto, termopanel yo creo que es fundamental. Por ahí se escapa mucho calor. Eso a nivel de lo básico que podemos hacer a nivel residencial, de los hogares. Y en la industria, bueno, muchísimo más, porque yo les debo decir que en general cuando se entra a hacer una inspección para ver las oportunidades de eficiencia energética, muchas veces en las industrias, incluso antes de empezar con el proyecto de eficiencia energética, hay que hacer una normalización eléctrica. No todos están en regla eléctrica, ¿ah? No todos cumplen la norma, por lo tanto, se empieza por eso, hacer una normalización de la norma eléctrica. Se hace también al inicio de los proyectos muchas veces capacitaciones para el personal, porque muchas de las soluciones también tienen que ver con cambios de hábito, y son cosas que se llaman soluciones blandas, ¿eh? Que no necesitan una gran inversión. Entonces se capacita al personal. Después hay otras alternativas de cambios de combustible. Muchas de nuestras industrias aún, como les decía al principio, utilizan carbón, petróleo, y obviamente con un alto riesgo, no sé, para la gente que actúa ahí en la industria o la empresa. Tenemos casos de incluso clínicas y hospitales emblemáticos que han estado usando carbón y petróleo. Por lo tanto, una de las acciones propias de la eficiencia energética en la industria es ayudarles a reemplazar el combustible del fósil a menos contaminante y más limpio. Y, por supuesto, hay tecnología eficiente que va desde la domótica, el cambio de calderas, iluminación, bombas de calor, motores eficientes, el aire comprimido, los sistemas mismos de gestión. El sistema de gestión básicamente es una nueva política de cómo se aborda el uso de la energía al interior de las industrias o de las empresas, donde se forma un equipo que está a cargo y va viendo efectivamente cómo ir mejorando. Y es un sistema de mejora continua en el uso de la energía. Así que en realidad las soluciones son bastante grandes y tiene que ver con modernización y actualización tecnológica y de los mismos procesos. Y por supuesto, todo esto que hemos conversado se complementa con un autoconsumo renovable, que muchas veces va ligado a lo que contaba Pablo a nivel solar, o por ejemplo con geotermia. ¿Ah? Así que eso es lo que te puedo contar en general, lo que se puede hacer hoy día a nivel residencial y de empresa. Y lo que sí, a lo mejor pudiera introducir un poquito más, es en qué estamos hoy día en el mercado de la eficiencia energética. Tengo en general acá una lista de cosas, de lo que está pasando hoy día, para que la gente se haga un poquito la imagen. En general, según una encuesta nacional de eficiencia energética, las empresas dejan en evidencia un bajo compromiso por disminuir el consumo. Y el Centro de Energía de la Universidad de Chile hizo un estudio en el 2017, donde solo el 25% de las empresas, más de 600 empresas encuestadas de Arica a Punta Arenas, dijo estar haciendo algún proyecto que significaba inversión. ¿Ah? Entonces, muy poquito. Pero por otro lado,
es como el vaso medio lleno. Hay un 75% de toda la industria nacional que necesita hacer esta transformación, y para eso, en el mismo año se hizo otro estudio donde aproximadamente 40 empresas se autodenominan como empresas de servicios de eficiencia energética, venden equipos eficientes o ofrecen alguna solución relacionada. Y eso significó que tenía un mercado de alrededor de 245 millones de dólares en ese año, un aproximado de cantidad de proyectos, de casi 600 proyectos realizados en el año, pero todos muy chiquititos, de inversión entre 150 y 300 mil dólares. ¿Ya? Y eso por un lado de lo que está sucediendo a nivel de la industria, y sin embargo, estas mismas empresas están dando 15.000 empleos directos e indirectos, donde un 10% son mujeres. Entonces las empresas, lo que puedo decir que en Chile no pueden parar, o sea, por eso estamos hablando de recuperación, la idea es que no paren, sino que se recuperen a través de la eficiencia energética, y hoy día tenemos una ley de eficiencia energética que está en un tercer trámite constitucional, que tiene un alto apoyo ciudadano y ha tenido la aprobación transversal tanto de diputados y senadores de todos los colores políticos. Sin embargo, está ahí, está parada. Y esta ley tiene algunas pequeñas medidas que a lo mejor después podemos profundizar si les interesa, pero aplicando pequeñas medidas, porque no son con grandes metas, son muy, muy factibles de hacer, significarían un 27% del logro del plan de mitigación de gas efecto invernadero. Por lo tanto, es muy, muy, muy radical. Y para eso hay empresas que ya están funcionando incluso con contratos tipo ESCO, que ofrecen el financiamiento para este tipo de proyectos. Perdón, Mónica, y si es que tiene este apoyo transversal, ¿por qué tenemos la ley todavía ahí estancada entonces y no avanza? Bueno, yo creo que la eficiencia energética, pese a que, como algunos políticos me lo han dicho en mi cara, que son cosas de perogrullo, que era de lógica, pero bueno, muy pocos la apoyaron. Algunos hicieron una moción parlamentaria, pero claro, no es sexy, no es popular. Entonces, pese a eso, yo creo que ha quedado postergada de alguna manera por la contingencia, pero y eso da un poquito también lo que hablábamos un poquito al principio. Yo creo que la gente tiene desconocimiento, entonces los políticos también están en la misma problemática. Hay una asimetría de la información, pese a que todo lo que hemos hablado, de que produce beneficios increíbles en productividad, en baja de emisiones, en empleo, porque hace un empleo con sentido. Piensa tú solamente en que hoy día están cerrando las termoeléctricas y significa que 130.000 personas van a quedar sin empleo. Esas personas serían un tremendo apoyo si las pudiéramos capacitar en eficiencia energética para hacer la transformación que Chile necesita. Porque Chile necesita expertos en eficiencia a niveles gerenciales o de ingenieros. También necesita operadores, implementadores en todas las jerarquías. Entonces, hay una oportunidad tremenda para el país y yo creo que ha faltado liderazgo y convicción. Yo creo que los políticos con convicción y que tengan obviamente información respecto de lo que estamos hablando, contribuirían mucho a hacer este cambio. Entonces, y un poco también para entender, porque hemos estado hablando mucho sobre lo que es la eficiencia energética, mucho en los hogares, tú estuviste hablando un poquito ahora también a nivel de industria, incluso de hospitales, etcétera, pero hemos estado hablando bastante sobre a nivel de hogar, incluso con Pablo estábamos hablando también este autoconsumo en los hogares, y por qué es tan importante impulsarlo a nivel de hogares si finalmente sabemos que es en las industrias las que generan más emisiones. Mira, ahí yo tengo una opinión, que es que en la toma de decisiones en las empresas, y eso lo hemos visto en la universidad, yo fui director del Centro de Innovación y Emprendimiento de la universidad casi 7 años, la toma de decisiones y sobre todo estas decisiones de cambio, con poca información, hay una percepción de riesgo en las empresas para tomar esas decisiones que no, a veces al hacer las evaluaciones no justifica la mejora, ese riesgo a tomar. ¿Por qué? Porque como la eficiencia energética es bastante desconocida, así como la energía solar,
¿Cuántos han tenido la oportunidad de convivir con la energía solar? Son muy pocos acá en Chile. Entonces, si las personas a nivel domiciliario no han tenido cercanía con esas tecnologías, en las empresas muy poca gente se expone a tomar esas decisiones, porque si es que pasa algún problema pueden perder el trabajo. ¿Ah? Y eso pasa en todas las industrias, ¿ah? Principalmente, obviamente, en la industria minera, dado que la confiabilidad operacional es sumamente importante, porque una falla no programada en la minería, ¿no es cierto?, son cientos de miles de dólares por hora. Obviamente esas decisiones aún, ¿no es cierto?, no se toman, y con justa razón, ¿ah? Y con justa razón. ¿Por qué? Porque la percepción de riesgo del que tiene que tomar la decisión es muy alta. ¿Por qué? Porque lo desconoce. Entonces, ¿por qué partir a nivel domiciliario? Porque si la gente tiene contacto con las tecnologías a nivel domiciliario, ¿ah? Esa percepción de riesgo va a ser menor. Aquí no estamos hablando de cifras absolutas de números. Hay temas, ¿no es cierto?, de percepciones súper importantes cuando uno tiene que cambiar la mentalidad de las personas. Sí, yo creo que definitivamente hemos trabajado mucho estos años, creo que a lo menos Pablo y yo estamos 10 años trabajando y difundiendo las virtudes de la eficiencia energética y las renovables, y definitivamente hay una asimetría de información muy radical, y claro, nuestras autoridades, nuestros políticos no son la excepción. Yo creo que acá hay una oportunidad que se está farreando. Hay una ley, está a puerta, hay que solamente empujarla, y yo creo que sí, la experiencia personal, porque a la larga, como planteé desde un inicio, somos todos consumidores, así como todos pasamos frío más o menos en Chile, de alguna manera, todos pagamos la cuenta, ¿no? A todos nos llega una cuenta de energía, todos tenemos una oficina, una casa, nos transportamos, todos somos usuarios de la energía. Por lo tanto, en la medida que nosotros también hacemos usuarios conscientes del impacto que esto tiene, las consecuencias y las oportunidades de mejorar, sin duda estaríamos hablando y estaríamos impulsando esto de mejor manera. Hay desafíos importantes, no solamente está la ley ahí que alguien la debe empujar, que ojalá alguien nos escuchara, sino que también esto significa para Chile un mundo, un universo distinto. Las finanzas verdes ya están instaladas en los países desarrollados y Chile tampoco va a estar ajeno a eso. Se están creando hoy día, de alguna forma ya se empezó el tema de los bonos verdes, ¿cierto? Y hay una posibilidad de que, dado que no se va a apostar más por lo fósil, sí se apueste por estos proyectos, por muy atomizados que estén, son proyectos que se multiplican. Es cosa de subir tú al Cerro San Cristóbal y mirar hacia abajo en Santiago, y tú ves cada edificio que está construido es ineficiente, y hay que reacondicionarlo, hay que invertir ahí, hay que cambiar, porque no solamente la tecnología va modernizándose y te permite hacer más eficiencia, sino que es calidad de vida, ¿cierto? Y en las industrias pasa lo mismo. Hay muchas industrias que creo yo, así como les decía que hay hospitales y clínicas que todavía operan a carbón y a petróleo, bueno, dado la contingencia del COVID me acuerdo mucho más de la salud, pero hay muchas industrias que todavía están ancladas en el siglo XIX y tienen que dar el salto al siglo XX. Así que esa es un poco la invitación. Oye, aquí tengo 3 preguntas que están bien relacionadas entre ellas, que me preguntan, bueno, ¿cuáles son los costos? Sería saber cuánto es el costo aproximado para generar 10 kilowatts, y los voy a unir esto, cuántos son los costos, con una pregunta que hace Ronald Fisher que dice, de acuerdo a LASA, la energía solar residencial es 4 o 5 veces más cara que a nivel utility. Entonces dice, ¿qué sentido tiene fomentar la energía solar residencial cuando por un lado lo que menciona es que pocos hogares tienen techos viables para energía solar? Y segundo, el costo para la sociedad es mucho mayor a que la fotovoltaica en gran escala, y esa es la pregunta. Entonces dice, lo entiendo en zonas aisladas, pero en el fondo, ¿cuáles serían los costos reales? En el fondo, ¿es financiable? ¿Vale la pena hacer la inversión? A ver, yo puedo responder esa pregunta. Mira, no son 4 o 5 veces. Sí, la gran escala sí, ¿no es cierto?, es más barata.
Hoy día las últimas plantas están saliendo cerca de los 800 a 900 dólares por kilowatt instalada. ¿Ya? Es decir, a gran escala también se habla de, ¿no es cierto?, 800.000, 900.000 dólares por megawatt, es decir, ya hasta menos de $1.000.000. Hace 4 años atrás, esas plantas de dólares, hoy ya estamos bajo el millón, y hace 8 años atrás costaban 5 millones de dólares. Así que ese 4 a 5 yo creo que, y las que te estoy dando día, en 3 meses más va a cambiar, ¿eh? Porque la baja de precios que hay en la industria fotovoltaica es tal que el año 2010 las proyecciones indicaban que íbamos a tener 0,2 dólares por watt a nivel de módulos en 2035. Y esos 0,2 dólares lo estamos viendo hoy día. Estamos hablando hace 10 años atrás, ¿no? Hace 10 años atrás decían que en 2035 íbamos a tener unos precios que están hoy día 2020. Es decir, nuevamente, viendo 25 años adelante, ocurrió en 10 años solamente. ¿Ah? Para que identificarnos cómo mal estamos mirando el futuro. Yo participé, cuando trabajé en la Fundación Chile, con mucha gente muy importante, Comisión Nacional de Energía, Asociación de Generadores, Asociación de Empresas Eléctricas, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad de Chile, Fundación Avina. Hicimos escenarios energéticos 2030 se llamaba. Año 2011 hicimos un escenario energético optimista solar. Y decía ese escenario, y me río porque me equivoqué como todos, y ya platicar el futuro me equivoco siempre, decía que íbamos a tener 400 megawatts de fotovoltaicos el año 2030. Y hoy día tenemos 3.000 megawatts de fotovoltaicos. Es decir, hace 9 años atrás nomás. Entonces, para lo que era. Entonces, esas cifras de 4 o 5 fueron, no es hoy día, porque hoy día una planta cuesta como 800 dólares por kilowatt instalada. Perdón, y pasar a la relación, tú contabas que en tu casa, ¿cuánto costaba? Y el mío en mi casa me costó 2.650.000 por 2,75 kilowatts. Estamos hablando de unos 1.300 dólares por kilowatt. Entonces la diferencia es 800 gran escala, 1.300 pequeña escala. No llega ni al doble. ¿Ah? Y eso es lo que pagué por el sistema en mi casa. Obviamente conozco precios, así que pueden negociarle un poco al instalador para que me diera precios razonables, pero eso es lo que pagué. ¿Y cuánto ¿Ya? te demoras más o menos en poder pagar esa inversión? Vamos a ese punto. A los precios de la electricidad de hoy día, ¿ya? Esta planta yo me debiera generar la cantidad de electricidad de aproximadamente unos 450.000 a 500.000 pesos al año. Y me costó 2.650.000, es decir, en un poquito más de 5 años se me está pagando la planta. Pero consideremos algo, y nuevamente, no me atrevo a predecir el futuro, pero sí está el pasado. Hace 13 años atrás, el kilowatt hora costaba 50 pesos, y hoy día yo pago 100 por un kilowatt hora, sin considerar inflación, estoy hablando en términos nominales, no reales. ¿Ya? Pero de 50 hace unos 12, 13 años atrás costaba el kilowatt hora y hoy día cuesta 100. Si siguiera la tendencia, mucha gente dice que no, capaz que no quiero predecir el futuro, ¿no es cierto? Si se mantuviera el precio exacto, en 5 años estoy pagando 5 y un poquito más estoy pagando en plata. Ese es un punto. Y el otro punto interesante también es que no es uno contra la otra. Aquí no se trata de instalar sistemas residenciales para no instalar plantas grandes. Ambas van a convivir. Tenemos grandes consumidores en la industria minera, ¿no es cierto? Hay industrias también forestal, porque la energía solar también se usa en el sur. Otros centros, ¿no es cierto?, de consumo que necesitan grandes cantidades de energía. Por lo tanto, no se trata de una y otra, sino aquí van a convivir. No se trata tampoco de solar contra eólica, ambas van a convivir. Solar y eólica se complementan muy bien también, ¿no? ¿Por qué decir que la solar es mejor que la eólica? No, ambas se complementan muy bien. Sin embargo, algo súper importante acá, que es
que nos estamos electrificando cada vez más. Tenemos que dejar de consumir ese 80% que decía Mónica de combustibles fósiles, y eso lo vamos a cambiar a electricidad. Ojalá electricidad limpia. Por lo tanto, nuestro consumo eléctrico va a seguir aumentando. Y si va a seguir aumentando, vamos a tener que construir más líneas de transmisión y de distribución. Y es sabido que las líneas de transmisión, por lo menos, van mucho más atrasadas que los proyectos de generación. Y siempre son los cuellos de botella. ¿Ah? Y por otro lado, tenemos que electrificar la movilidad. Entonces, en 5 años más, los vehículos eléctricos van a ser más baratos que un auto a combustión. Y en 5 años más se me va a haber pagado mi sistema solar. Es decir, en 5 años más yo voy a poder usar mi auto eléctrico gratis, sin contaminar. ¿Ah? Entonces, nuevamente hay que ponerse en los escenarios futuros hasta dónde puedo llegar, ¿no es cierto?, y mejorar. ¿Ah? Pero nuevamente, es decir, hoy, esa cifra hoy día, con los datos exactos que te di, es 1,5 veces. Mi techo era bueno para la parte solar. Obviamente hay partes que no tienen factibilidad técnica y eso va a ser muy difícil que lo hagan. Hoy día con esta ley de neteo, si alguien tiene 2 propiedades o una empresa tiene varios locales, puede netear entre una y otra. Pero obviamente los que no tienen factibilidad solar sí están más complicados y en el caso residencial yo creo que todavía hay espacio porque así liberamos presión de poner, ¿no es cierto?, o repotenciar las líneas de distribución, ¿no? Porque vamos a consumir cada vez más electricidad. Oye, hay una pregunta a propósito de lo que estabas mencionando ahora sobre la ley de billing, y también hemos estado hablando tanto sobre esta ley que está ahí estancada, y en realidad no hemos explicado bien de qué se trata. Simona Aguilera aquí nos pregunta, ¿de qué se trata esta ley que hay que empujar? ¿Qué consiste? ¿Cómo se llama? Y también el net billing, que también lo hemos mencionado. Claro. ¿Por qué son tan importantes? ¿Sí quieres parte tú? Bueno, yo puedo responder por la ley de eficiencia energética. Como decía al principio, no hacer eficiencia energética, en definitiva, con este panorama de que tenemos muchísima energía fósil y dependemos de la importación de estos fósiles en general, significa, en el fondo, tratar de llenar un saco roto. Entonces, nos falta cultura de eficiencia energética. Hoy día la eficiencia energética, este mejoramiento del uso, del consumo de la energía, es absolutamente voluntario. Es absolutamente dependiendo de la gente, de su conexión con el medio ambiente, con la conexión con su descendencia, ¿cierto? Entonces, nos falta de alguna forma institucionalizar la cultura de la eficiencia. Necesitamos empezar a hacer las cosas bien pensadas, de forma inteligente, la eficiencia de todos nuestros procesos. Si no hacemos eso, la electrificación que se está fomentando, se está impulsando, ¿cierto? Hay un sector importante de la energía que lo impulsa, unos tremendos gremios muy, muy millonarios, están impulsando la electrificación y tienen razón, efectivamente Chile se ha ido electrificando, todos tenemos el computador, el iPad, el termo, todo eléctrico, el plasma. Entonces, claro, queremos seguir en esa lógica, necesitamos electricidad, pero electricidad eficiente, limpia, nosotros tener que usar mejor la energía, porque si queremos deshacernos de los fósiles, los contaminantes, tenemos que también usar mejor la energía que nos llega a la casa. Así que por eso es tan importante la ley. Necesitamos una ley porque en la ley está contemplado la generación de un plan nacional de eficiencia energética que cada 5 años el ministerio va a revisar y va a ir poniendo metas, va a ser articulador también con otros ministerios para que esto realmente funcione, con MIMBU, ¿cierto?, el Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente, Transporte, etc. Hay que desarrollar un programa integral y significa esto llevarlo a otro nivel y no puede seguir siendo voluntario, definitivamente. Macarena, sí, mira, quizá que tomemos los casos de éxito que ha habido en el país. Hubo un etiquetado de refrigeradores hace 12, 10 años atrás. ¿Qué hizo eso? Le entregó información a los consumidores
de cuánto era la energía que consumía un refrigerador, y hoy están etiquetados, ¿no es cierto? A, B, A++, B, C, D, bueno, ya los D ya salieron del mercado. No se trata aquí de subsidio, de costo fiscal, sino simplemente más información al consumidor, y en 2-3 años los refrigeradores D y E desaparecieron del mercado. Y la gente se fue a los B en esa época, y hoy día la mayoría está comprando A+. ¿Por qué? Porque tiene información y entiende que si compra un refrigerador menos eficiente va a gastar más electricidad. Ese es por un lado. Lo otro son las normativas más restrictivas. Por ejemplo, prohibir la ampolleta incandescente, que era de toda lógica hacerlo. Entonces, una normativa que simplemente prohibía algo y la gente se empieza a mover, ¿no es cierto?, hacia las nuevas tecnologías. Entonces, sobre eso también hay cosas interesantes que hacer. Por ejemplo, nosotros en Asesor le hemos pedido al gobierno que todas las nuevas edificaciones vengan solar ready. ¿Qué significa eso? Que tengan los conductos para instalar un sistema fotovoltaico o uno de agua caliente, de tal manera que no entrara a picar, como se dice, no entrara a romper la casa para instalar un sistema. Ese es una forma. Quiero tomarme un segundo también para mostrarle experiencias de otros países. Caso alemán lo he revisado con detalle. Hoy día la electricidad que se paga en Alemania es bastante cara. Está cerca de los 30 centavos de dólar por kilowatt-hora en la zona de Múnich, que es el sur de Alemania. Y eso estamos hablando de unos 240 pesos chilenos por kilowatt-hora. Acá en Santiago pagamos 100. Antes en Chile había mucha disparidad. En zonas más afuera de la ciudad la electricidad era muy cara. Yo hace 10 años atrás, 11, perdón, yo vivía en la localidad de Mantagua, que queda entre Quintero y Concón. En esa época yo pagaba 130 pesos por kilowatt-hora en la parcela. Hoy día pago 100 acá en Santiago, para que vean la disparidad que teníamos antes de electricidad en Chile, que después se reguló con una ley. Pero a lo que voy nuevamente. Entonces, de esa electricidad que están pagando hoy día los alemanes, 8 centavos de dólar aproximadamente son para pagar una política que hubo de incentivos a la energía renovables en el país, que se llamó Feed-in Tariff. Entonces, aquí no es nada gratis. Aquí, si el incentivo económico puede ayudar, pero como lo tenemos en Chile, que existen, pero para los sectores más pobres, no para toda la población, porque al final, si no, todos lo seguimos pagando. Y ahí puede haber ¿no es cierto?, una mala asignación de recursos si es que no se beneficia a quien corresponde. Pero políticas como les decía, de transparencia al consumidor, de preparar algo para evitar costos futuros, son totalmente, ¿no es cierto?, rentables desde el punto de vista privado y social. Oye, yo quisiera agregar en este punto de cómo podemos poner la información a disposición del consumidor final. Esta ley de eficiencia energética que está en puertas incluye justamente una certificación de viviendas nuevas. Entonces, eso es súper importante porque en el fondo va a obligar que las constructoras se pongan la mano en el corazoncito y hagan una construcción con materiales buenos, ¿cierto?, eficientes, que permitan de alguna forma un confort térmico apropiado para la familia que compre esa vivienda. Y eso obviamente va a ser muy, muy importante. Así que también va a tener su sello de calidad y la gente va a poder tomar la decisión de forma correcta, informada. Por eso, entre otras cosas, por eso es muy importante empujar esa ley. O sea, pareciera que de repente el impulso que da la ley no es en grandes cambios, sino que simplemente es transparentar la información y dejar un poco, tratar de que el consumidor se dé cuenta de la importancia y la relevancia que tienen esas decisiones de compras, de cambio, etcétera, y de esa forma ir impulsando los cambios, ¿no? Claro, sin duda. O sea, de hecho, la ley hoy por hoy no obliga, no tiene unas metas, no es una cosa sancionada, que te da una sanción tremenda, sino que de alguna forma crea la cultura de la eficiencia, entregando información adecuada,
impulsando o haciendo incentivos, por ejemplo, para los vehículos, el uso o la compra de vehículos eléctricos, el tema del certificado de las viviendas eficientes, pero también al hacer este plan, también incluye, por ejemplo, de cómo introducir un sistema de gestión de la energía al interior de las grandes industrias. Entonces, crea de alguna forma, como te digo, este plan y un ministerio, o sea, un sistema interministerial para abordar de todos los ámbitos este uso inteligente de la energía. Así que es muy relevante en ese sentido. Y Pablo, tú, bueno, has mencionado varias veces lo que es el net billing y hay cambios que están produciéndose en esta ley, ¿verdad? Claro. Primero lo que hubo fue que se amplió el límite, que antes era 100 kilowatts de potencia instalada, a 300. Así que ahora sigue siendo poco. Colombia tiene 1 megawatt, por ejemplo. ¿Ah? Es decir, 1000 kilowatts. ¿Ah? Entonces, eso es uno. El otro es el neteo virtual, de tal manera que un propietario que tenga 2 viviendas o 2 negocios o empresas, y una tenga factibilidad para instalar y la otra no tenga porque, qué sé yo, le da sombra o cualquier cosa por el estilo, o tiene un edificio al que le da la sombra, puede netearlo. Entonces, ahí hay ventaja. Sigue siendo bajo. Nosotros hemos dicho que, y le hemos propuesto al bueno, que no debería tener límite, porque el límite de alguna forma atenta contra el autoconsumo. Si la empresa consume más electricidad, ¿por qué no poner uno más grande? Si uno perfectamente tiene siempre, a menos de una vivienda nueva o una empresa nueva, uno siempre tiene consumo histórico. La mayoría de los que quieran instalar van a tener un consumo histórico. Incluso las viviendas nuevas, de alguna forma se estima el promedio del consumo de una vivienda de tales características. Entonces uno perfectamente puede justificar el tamaño de una planta como autoconsumo en base al consumo histórico. Y si es de 1 megawatt, tendrá que ser 1 megawatt, y si es de 1,5, hay algo interesante que es más de fondo en esto, y también lo ha planteado el gobierno, es que con todos los cambios que está habiendo en esta industria, eléctrica principalmente, ya no solamente fotovoltaica, es que se han destruido 2 paradigmas. ¿Ah? 2 paradigmas, y que los ingenieros eléctricos, yo soy mecánico de profesión inicial, he tenido que estudiar mucha electricidad por esto, pero hay 2 paradigmas que se están destruyendo y que eran muy válidos en la década pasada, y que es que la electricidad se genera y se consume instantáneamente y que fluye unidireccionalmente. Esas 2 cosas hoy día se están destruyendo. ¿Por qué? Porque las baterías están empezando a entrar muy fuerte. Por lo tanto, ya no es necesario consumir la electricidad en el momento que la estoy generando. O al revés, tengo que generar justo en el momento que alguien consume. Antes teníamos, bueno, todavía tenemos estos horarios peak, cuando las ciudades prenden las luces y la gente llega a sus casas y prende las luces de sus casas, hay un horario peak y todos los generadores tienen que ir a respaldar eso. Bueno, con la batería ya no va a ser necesario. Y por otro lado, este flujo unidireccional de la electricidad, porque siempre era de un gran generador a los consumidores, grandes o pequeños, quienes fueran. ¿Ah? Hoy día, cada vez más vemos PMGDs. De hecho, 750 megawatts de los 3.000 que tenemos en solar son PMGD y creciendo. ¿Ah? Y esos son pequeñas plantas, medianas, digamos las medianas, que se instalan en las empresas de distribución y se conectan. Entonces ya no hay un flujo unidireccional. Ese paradigma ya se destruyó. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La normativa hoy día tiene que reflejar eso. Bueno, vamos a tener un cambio profundo en la normativa de la ley de distribución en Chile, y obviamente va a tener que recoger estas realidades. ¿Ah? Esto, para que lo entiendan, quizás los que no son eléctricos, es como hablar por teléfono, audio, o hablar por WhatsApp. ¿Ah? Antes estábamos acostumbrados a que teníamos que hablar y siempre estar uno a uno. Y si yo no estaba conectado o tú no estabas conectado, no podíamos hablar.
Hoy día la gente le habla al teléfono, se graba, ve cuándo es el mejor momento para transmitirlo, son milisegundos en la red telefónica, lo envía y después la otra persona lo recibe cuando lo necesita o cuando lo quiere escuchar. Eso un poco, si queremos think of the box, mira, pensar fuera de la caja, un poco la industria eléctrica va a hacer algo parecido a lo que pasó con el WhatsApp, con los audios. Okay. Oye, estamos ya pasados en el tiempo, pero no puedo dejar de hacer una última pregunta que, frente a todo esto, porque me han hablado de que, consumiríamos menos energía, significa algo mejor para el planeta, podríamos disminuir la cuenta que pagamos todos los meses, estuvimos hablando incluso de los autos eléctricos, mejores oportunidades para el mercado laboral, que no es cierto tan importante hoy día. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tenemos hoy día en el país para que esto, hemos hablado de la ley, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles son los desafíos concretos? ¿Cuáles serían como los pasos más importantes que vienen para que esto pueda concretarse? ¿La toma Mónica o lo yo tengo uno, que es el tema, hay que invertir para tener beneficio. La mayoría, tanto en eficiencia energética, pero voy a centrarme principalmente en solar, los periodos de recuperación de la inversión no son cortos. A lo que esperamos los chilenos, que ojalá esto se pague en 2 años. Ojalá 3 años. Más que eso, la mayoría de los chilenos no invertimos más de eso. Un sistema solar térmico para agua caliente se paga entre 3 y 6 años, y un sistema solar fotovoltaico 5 años, como en mi caso, porque tengo buenas condiciones, y quizás uno, ¿no es cierto?, que no tenga tan buenas condiciones se pague en 7 años, y no sé si alguien lo haría así, que se paguen más. Entonces hay que invertir para poder ganar en el futuro. Pero, obviamente, no toda la gente tiene esa capacidad para invertir. Por lo tanto, las líneas de financiamiento son súper importantes. Va costado sacar una línea de financiamiento tanto para pymes como ahora están sacando, creo, a nivel domiciliario, para poder, ¿no es cierto?, empezar, ¿no es cierto?, a gozar de los ahorros en forma temprana al poder financiarlo en un mayor plazo. Así que yo creo que principalmente esa cultura de invertir para tener beneficio futuro. Gracias. ¿Y tú, Mónica, cuáles ves que son los mayores desafíos? Mira, yo creo que en general diría algo similar. Tenemos el gran desafío de que la banca y los inversionistas entiendan esto que estamos conversando y entiendan cómo se realiza un proyecto de eficiencia energética. Hay proyectos muy chiquititos, muy simples de realizar y que son un copy-paste, en el fondo son muy fáciles de replicar, y otros son como caso a caso, pero son todos de alguna forma muy fáciles de determinar desde casi de un inicio, que son exitosos y se pueden hacer inversiones en ellos, puesto que están basados en tecnología aprobada y gente certificada. Más encima tienen a veces contratos donde te garantizan los ahorros que van a lograr. Por lo tanto, la gran apuesta es que a la vez que, así como que los políticos se interioricen, la banca y los inversionistas entiendan esta lógica para que nos apoyen, porque las empresas que están haciendo eficiencia energética fueron los innovadores de 10, 13 años atrás que apostaron por esto, crearon una industria y bicicletean con sus propios fondos, ¿te fijas? Y eso no puede ser. Eso fue una apuesta para el país, eso fue un apoyo que hizo también Corfo, porque acuérdate que Argentina nos cerró la llave del gas en esa época. Y entonces el tema de la eficiencia energética era una prioridad en ese momento, y hoy día para la recuperación sostenible es fundamental, sobre todo cuando necesitamos que las empresas no paren. Yo tengo un gráfico que lo vi hace poco, de que justamente cuando empezó el tema de la pandemia, hubo una reducción de consumo. ¿Por qué? Porque las industrias, los comercios en general pararon, y esa no es la idea, no es la idea que paren. Por lo tanto, la idea es recuperación sostenible con eficiencia energética ahora. Este es el tiempo, después va a pasar la vieja. Yo en el año 2016 recibí un grupo que es como la SOFOFA de República Dominicana, que me vinieron a pedir ayuda, por favor, cómo podíamos llevar eficiencia energética a República Dominicana, porque ellos
no tenían ninguna inversión en eficiencia energética, ellos solamente generaban, les salía carísimo. Ellos no podían competir con las otras islas que ellos viven del turismo, básicamente. Todos sus productos y servicios eran 40% más caros que la competencia. Entonces, ¿por qué? Porque no habían desarrollado eficiencia energética. Eso no nos puede pasar a nosotros. ¿Y cómo recuperamos pronto? Así con las finanzas, ¿cierto? Que nos entiendan, pero por otro lado también la innovación. La innovación en eficiencia energética es crucial para darle celeridad a este cambio. Necesitamos que este cambio sea mucho más rápido. Y por otro lado, yo creo que de alguna manera también a nivel de las empresas que están haciendo eficiencia energética lo tratan de hacer, de visibilizar en las finanzas, en sus balances y en los reportes qué ha significado hacer eficiencia energética. Porque esa plata que se ahorra no queda visibilizada en ninguna parte, pero debiese ser, es la lógica. Cuando tú tienes una inversión, es la plata que en el fondo recuperas, de alguna forma debiese estar en los balances y en los reportes de sostenibilidad, y eso normalmente no se ve. Así que yo creo que esos son los desafíos y, por supuesto, empujar esta ley para terminar un año donde impulsemos la recuperación sostenible. Oye, muchas gracias, Mónica, Pablo, a quienes nos han acompañado. Perdonen que nos pasamos un poco en los minutos, la idea es terminar a la hora, pero se nos habían quedado estos temas que no podíamos dejarlos en la mitad. Perdón también las preguntas que no alcanzamos a responder, pero la verdad es que ya se nos acaba el tiempo. Y por supuesto los dejo invitados para nuestras próximas charlas. Vamos a seguir abordando temas relacionados con la política, la economía, la sociedad. De hecho, próximamente vienen temas relacionados con la educación y la pandemia, con la violencia, pero antes de eso vamos a tener un ciclo anexo de charlas junto al Dínamo y que ya les vamos a estar comentando, así es que cuando les lleguen nuestros emails estén atentos con la información de lo que se viene hacia adelante en materia de temas constitucionales. Así es que muchas gracias por participar y gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias, que esté muy bien. Que estén Chao, bien. chao. Chao.